La idea con todo esto es hablar con la Biblia que ustedes tienen en casa, y no usar una propia traducción para que después no digan que yo me estoy inventando las cosas. En el transcurso de la noche, algunos de ustedes tienen, aunque sea la sensación de que yo estoy interpretando, si tienen esa sensación, le pido por favor que me pare y que me diga, cuidado, que lo que está usted haciendo es interpretando a su modo, porque es algo que quiero evitar. Es decir, cortar con ese patrón de tener la necesidad de interpretar algo que no hay necesidad de hacerlo, puesto que ya está escrito en la Biblia en este caso, en las reales traducciones. Y estos, los que usan la interpretación, es para convencer una cosa que por otro lado han hecho muy bien, y es que la Biblia habla de Dios. Y eso es lo que quieren hacer convencer, de que la Biblia habla de Dios. Más que para esos, ellos deben necesariamente interpretarlo así. Pero como yo no tengo que convencer a nadie, yo hago de cuenta de que lo que está escrito es verdad. Y así evito de intentar interpretar. Así que si tienen la sensación, por favor, párenme de inmediato. Para decir que la Biblia habla de Dios, ha sido necesarias, muy necesarias formas, muy necesarios años y siglos, y son necesarias todavía millones y millones de páginas, millones y millones de formas de elaboración teológica para explicar que ese libro habla de Dios. Millones de páginas sobre las cuales se continúan trabajando millones de elaboraciones. Por ejemplo, cuando agarramos un libro, sabemos de inmediato cuál es el personaje principal, el protagonista y los personajes secundarios. Esto mismo debe también pasar con la Biblia. Pero esto no pasa con este libro, puesto que no entendemos al instante, incluso si Dios habría o no inspirado ese libro para hablarnos a todos nosotros y a la humanidad entera. Así que entonces, si el libro es claro al respecto de quiénes son los protagonistas, en este caso en la Biblia, me pregunto, ¿qué necesidad hay de toda una serie de intermediarios que expliquen que ese libro habla de Dios? Porque si lo leemos nosotros solos, empiezan a aparecer algunas dudas, y más si lo leemos desde el hebreo. Incluso después de haber escuchado decir que ese libro habla de Dios, surgen algunas preguntas si lo leemos correctamente. El problema es que no lo leemos. Ese es el hecho concreto. Nosotros escuchamos solamente las explicaciones, es decir, las interpretaciones. Y las interpretaciones están muy bien armadas según la religión de la que puedes escuchar. Lo que sí hay que recalcar es que estas interpretaciones fueron hechas por mentes muy inteligentes, por personas muy capaces. El problema es que a menudo estas explicaciones fueron escritas y fueron elaboradas como si la Biblia no existiera. No a partir de la Biblia, ni de lo que dice, ni de la parte literal, sino como si la Biblia no existiera. Es decir, son explicaciones elaboradas en un primer momento en el sentido de que los teólogos deben ocuparse de la teología, es decir, deben ocuparse de la idea de Dios, del cual nadie sabe nada, que ellos mismos elaboran de los atributos que le atribuyen a esta misma idea de Dios que ellos mismos formaron, y sobre las cuales discutirán durante muchos siglos. Y ese es su trabajo, tratar de darle una explicación de las cosas del más allá. Pero el problema nace en el momento en que esa idea de Dios la quiera hacer encajar por la fuerza en ese texto, aunque el texto mismo te diga algo totalmente distinto a lo que dice la interpretación. Y ahora esa idea de Dios continúa siendo mostrada, formulada y explicada como si ese libro no existiera. Siempre teniendo cerca la Biblia, incluso con los libros míos, siempre con la Biblia al lado, porque de otra manera corremos el riesgo precisamente de escuchar solamente la explicación, sin conocer el texto. Y ahí está la trampa. Y así se nos hace creer que en la Biblia se habla de un modelo de Dios, de una forma de concebir a Dios, que para nada tiene que ver con lo que estuvo escrito.
y para nada tuvo que ver con el contexto donde el cual se escribieron dichos pasajes, sino que lo leemos desde una perspectiva de una mentalidad del siglo XXI, desconociendo las costumbres, pensamientos, influencias, culturas y culturas que antecedieron a la cultura hebrea y del cual no naturalmente copiaron, pero se atribuyeron muchas de esas historias como propias, como originales. Y esto es totalmente falso. Muchas de las historias, si no todas, fueron escritas mucho antes de la existencia de los hebreos, partiendo de los sumerios y más atrás. Y esto forma una primera parte del condicionamiento. La segunda parte del condicionamiento al cual hemos sido sometidos durante siglos es el que si una cosa está escrita en la Biblia es verdadero y si no está escrito en la Biblia no es verdadero. La Biblia es en gran parte una montaña colosal de mentiras. Mentiras que fueron desmentidas por la misma arqueología israelí. Así que no es cierto que si una cosa está escrita en la Biblia es verdad. Y si no está escrito en la Biblia no es verdad. Esto también lo quiero decir, que el hecho de que la Biblia no hable de Dios no quiere decir que estoy diciendo de que Dios no existe. Quiere decir que ese libro no habla de Dios y punto. Después, si existe o no existe Dios, yo no tengo nada que decir, puesto que yo no estudio teología. Yo no tengo nada que decir en el sentido de que no sé nada de eso. Así que por eso no hablo de Dios. Yo no sé si existe o no existe. Tampoco tengo la certeza de los ateos. Por ejemplo, yo solo me ocupo de un libro e intento relatar lo que me parece que estoy leyendo en ese libro, sin nada más, sin interpretaciones que luego pueden hacer los cabalistas, cristianos, judíos, islámicos, etc. Solamente me encargo de la parte literal, después del cual si ese libro dice mentiras o si dice algo bueno o verdades, eso es ya algo consiguiente, ya eso es algo para posteriori. Y yo no quiero repetir esas mismas mentiras. Y si la Biblia dice mentiras, o le crean una interpretación mentirosa con respecto a lo que está escrito realmente, hay que señalarlo. Pero si dicen verdades o enseñanzas morales, también hay que aprender de ello. Esta es la esencia de todo. Y esta también es mi declaración metodológica, en el sentido de que cuando yo digo que la Biblia no habla de Dios, no estoy diciendo de que Dios no existe. Digo que ese libro no habla y punto. Igual que un montón de otros libros. Yo diría que básicamente todos, porque se ocupan de otras cosas. La Biblia no habla de Dios también incluso porque es estructuralmente imposible. No puede hablar de Dios en el sentido de que está descrita en un idioma que ni siquiera tiene la palabra Dios. Pero ustedes pueden decir, pero bueno, en la Biblia aparece Dios como 10.000 veces. Y sí, es cierto, pero esa es la traducción teológica al italiano, al inglés, al español y a muchos otros idiomas, que les hacen creer de que están hablando de un único Dios, de un único ser y de un único plan. Y la palabra que está traducida como Dios no significa Dios en el original, que sería Elohim. Es decir, no existe el concepto Dios trascendente, espiritual, creador, eterno, creador del cielo y de la tierra y muchos etcétera. No tiene sentido hablar de monoteísmo en un idioma que no tiene ni siquiera la palabra que significa Dios. Sería como hablar de pan usando un idioma que no tiene la palabra pan, ni siquiera la palabra harina. Porque el idioma hebreo no existe ni siquiera el concepto de eternidad. En otras palabras, los estudios de los filólogos, de los exégetas, que tratan de representar, concretamente de representar en nuestro idioma el significado de la palabra Elohim, es la que se traduce como Dios, para que todos los filólogos, todos, encuentran un montón de significados que van desde poderoso, brillante, legislador, controlador, jueces, controlador entre las alturas, pero ninguno dice que significa Dios. Esa palabra no existe. Ningún Dios es un agregado teológico.
aquí está la declaración formal, no existe la palabra Dios y son todos estudios que cuando buscan darle un significado a esa palabra, buscando los significados de la raíz original, encuentran todos los tipos de significado, pero nunca, nunca, nunca encuentran la palabra Dios, porque la palabra Dios, nace del latín y a su vez del griego, teos. Pero si se quiere respetar e incluso saber el original, hay que ir al hebreo y buscar la palabra Elohim. Y a partir de ahí, respetando y dejando dicha palabra, podemos entender mejor los contextos de dónde se usó la palabra Elohim, y no solamente para un ser, que sería Yahvé, sino para muchos otros dioses, como Milcón, Camosh, Belcebú y muchos más Elohim que tenían cada tribu. Y que Yahvé era un Elohim, además de otros Elohim.